Segarra, por favor, los invitamos a tomar asiento. Bien, señoras y señores, damas y caballeros, tengan todos muy buenos días. El saludo cordial del Congreso de la República a través de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores, cuya oficina, justamente cuyo despacho es el que organiza, quien organiza este evento, este foro internacional. A la vez queremos saludar y dar la bienvenida a las personalidades que llegan desde diferentes países para este foro internacional, representantes de Brasil, Argentina, México, República Dominicana, España e igualmente de la Organización de Estados Americanos. Bienvenidos a nuestra querida patria y tenemos la plena seguridad que van a disfrutar plenamente de la estadía en nuestro querido Perú. Y a todo el público presente, agradecerles por su presencia a este importante foro internacional. Saludamos en la mesa al señor congresista presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores, el señor congresista Agustín Molina Martínez, que está en la mesa acompañado por el señor congresista Jaime Delgado Segarra y la doctora Altagracia Paulino Ureña, directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor de República Dominicana. Este foro internacional, como ya ustedes lo ven en los títulos y también lo tienen en mano, es Avances y Retos, Código del Consumidor a 2 años de vigencia. Temas que se van a abordar: ejes temáticos, sistema integrado de protección al consumidor, educación al consumidor, sistema de seguridad de productos, congresista de este evento internacional. Señor congresista, por favor. Muy agradecido. Buenos días, señores asistentes. Buenos días a los señoras y señores expositores de los diferentes países amigos. Igualmente, el saludo correspondiente a los señores y señores expositores y panelistas peruanos. Estimados señores asistentes, amigos, consumidores de nuestro país. En mi calidad de presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos del Congreso de la República, tengo el honor de darle la bienvenida a este importante foro internacional, que gracias a la participación de los señores expositores de los países amigos, de Argentina, de Brasil, España, México, República Dominicana, se hizo realidad este evento tan importante. En esta oportunidad quiero testimoniar mi reconocimiento al Parlamento peruano del periodo legislativo 2009-2010, a los miembros de esta Comisión de Defensa del Consumidor por haber hecho realidad la aprobación y la puesta en marcha y su vigencia del Código de Protección y Defensa del Consumidor, resaltando que para su aprobación se escuchó, se tomó en cuenta a todos los actores involucrados, como son las asociaciones de consumidores, los productores, los proveedores, los gremios vinculados a la defensa del consumidor y también a la Defensoría del Pueblo. En este proceso también quiero destacar el gran apoyo brindado por el hermano país del Brasil, por recibirlos y darles a conocer a los miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor del Perú desde entonces el gran avance que habían logrado, y sus experiencias fue de gran utilidad para nuestros legisladores. De igual forma, reconocer a la cooperación española
por haber hecho posible el acercamiento a la experiencia española en defensa del consumidor al Parlamento peruano. Dentro de este enfoque cumplimos 2 años de vigencia del Código de Protección y Defensa del Consumidor, norma que ha beneficiado a millones de peruanos, creando una conciencia sobre nuestros derechos como usuarios y consumidor, implementándose una cultura que los consumidores tenemos derecho de hacer llegar nuestros reclamos y quejas cuando estos derechos son vulnerados. Del mismo modo, reconocer a Indecopi por la buena labor que viene desarrollando en defensa de los consumidores. Por estos logros, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, bajo mi presidencia, lo he declarado como aliado estratégico en defensa de los 30 millones de consumidores. De igual forma, en la Comisión de Defensa del Consumidor venimos trabajando proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley que he presentado a la Comisión de crear las oficinas municipales de atención al consumidor en todo el país. Proyecto de ley que impulsa la descentralización y desconcentración de los servicios encargados de la defensa del consumidor y de esta forma llevar el Estado a los pueblos alejados del Perú profundo. Objetivo que viene promoviendo y poniendo en marcha nuestro gobierno, el presidente Ollanta Humala, como es, por ejemplo, el Indecopi ya viene atendiendo en la zona del Brain, en Pichari, de la región del Cusco, haciendo nuestro país un país más inclusivo y más justo en beneficio de los 30 millones de consumidores. Ya para terminar, agradezco al congresista Jaime Delgado por gestionar y hacer realidad este evento tan importante. Igualmente, agradecer a la Cámara de Comercio de Lima por brindarnos sus instalaciones para hacer posible este importante foro. Y finalmente agradecerle a cada uno de ustedes por acudir y asistir y realzar este foro internacional. Espero que sea de beneficio para todos. Con ello, declaro inaugurado el foro internacional, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, a 2 años de su vigencia, avances y retos. Muy agradecido. Muchas gracias. Bien, gracias, señor congresista Agustín Molina Martínez, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores del Congreso de la República. Seguidamente vamos a invitar sus palabras a la doctora Altagracia Paulina Ureña, directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor de la hermana República Dominicana. Doctora, por favor. Muchísimas gracias por el aplauso. Buenos días. Buenos días, congresista Agustín Molina, mi gran amigo Jaime Delgado. Gracias, Jaime, por invitarme. La verdad que me siento muy orgullosa, muy agradecida de estar aquí en este foro, hablando un poco, saludando, diciendo algunas palabras relacionadas con el tema que he asumido más de la mitad de mi vida, y con la pasión de defender a los más vulnerables. Precisamente acabo de venir de un foro de organizaciones de gobierno de defensa del consumidor desde Chile, vengo de paso y Jaime me aprovechó y por eso estoy aquí. Y una de las cosas que salieron a relucir en ese foro es que en América Latina, en nuestra región, 158 millones de personas pasaron a la clase media. Sin embargo, hay 1/3 de la población de América Latina que sigue siendo muy pobre. Y esa gente es por lo que debemos luchar un poco para que tengan acceso al consumo. Entonces, esa clase media que ingresó al consumo y los que están por ingresar, necesitan de nosotros. Necesitan de nosotros por el hecho de que en la aldea global, que en los años 70 McLuhan definió que sería el mundo,
donde hay un gran mercado y un gran número de consumidores en esa aldea. Eso es lo que somos, los dos actores principales entre proveedores y los consumidores que demandan bienes y servicios. Entonces, según la Organización Mundial del Comercio, hay un déficit, hay una asimetría de la información, porque el proveedor la tiene toda y el consumidor no tiene ninguna, pero además hay unas imperfecciones reconocidas del mercado que, si no hay regulación, persona que vigile, esas distorsiones pueden aplastar, pueden afectar los intereses económicos, la vida, la salud de los consumidores. Por eso la valoración, primero, del Código de Perú, que es un avance en el término jurídico de la protección de los consumidores, y el hecho de que en mi país, precisamente, la ley del consumidor tiene rango constitucional también, se logró porque hubo un referéndum donde se consultó a todo el mundo y el 93% del referéndum entendió que la ley del consumidor debía tener rango constitucional y que los derechos del consumidor sean derechos fundamentales, porque en definitiva, como derechos de tercera generación, los derechos del consumidor atañen al ser humano, tus intereses económicos, tu salud. Ser un derecho fundamental es la salud y la seguridad, y precisamente en ese sentido es que debemos estar vigilantes en términos de la protección de todos nosotros, porque todos somos consumidores al fin y al cabo. De manera que me alegra mucho este foro y me alegra muchísimo, y le voy a robar la idea a Jaime. En mi país voy a hacer, cuando se cumpla los 8 años de la ley del consumidor, que fue en el 2005 que se aprobó, vamos a hacer algo similar para emular las buenas acciones que hacen nuestros colegas. Señores, el mundo de hoy es una aldea donde los actores principales de ella son los proveedores y los consumidores. En ese sentido, la parte humana, la parte jurídica, el tema que se presenta por la simetría de la información y que involucra tanto a la vida de nosotros como el tema de la seguridad de los productos, y aprovecho a Evelyn, que está aquí, que tiene una iniciativa desde la Organización de Estados Americanos, la OEA, en el sentido de la seguridad del producto. Nosotros hemos tenido que retirar del mercado azúcar contaminada con arena, que llegó en un barco a granel. Tenemos que estar pendientes de medicamentos falsificados, medicamentos falsificados que están en el mercado. Para mí, si un niño muere por un medicamento falsificado que tenía una neumonía y le den un antibiótico que no era antibiótico y el niño se muere, alguien lo mató. Yo creo que parte de la línea en América Latina que es criminalizar el hecho de la venta de medicamentos vencidos y de medicamentos falsificados, porque alguien es cómplice de eso. Igual que los productos alimenticios, nosotros hemos tenido que sacar muchísimos productos del mercado, productos vencidos. Hay una situación, cuando le hablaba de la simetría de la información, si usted tiene un comercio, se le vence un producto, allá fácilmente le quitan con acetona, con un disolvente, la fecha de vencimiento y le ponen otra. Yo no sé lo que pasó como consumidora, yo voy y lo compro, pero el proveedor sí sabe lo que tiene. Entonces, ojo, las legislaciones tienen que ser rigurosas y por eso creo que estamos aquí. Y qué bueno que el Congreso asuma este tema. Hay muchos nuevos temas en el campo del consumo. La protección de los usuarios de los servicios financieros, los contratos de adhesión y las cláusulas abusivas dentro de los mismos. Precisamente desde Estados Unidos, el presidente Obama en el 2010 modificó la ley de defensa al consumidor y creó también la Defensoría de los Usuarios de los Servicios Financieros. Porque si rastreamos la crisis global que tiene colapsada la economía mundial, comenzó justamente con la poca transparencia de los ofertantes de los servicios financieros, o sea, de los bancos. De manera que hay muchos temas en la agenda de los consumidores, como eso, el tema de los servicios públicos, todo sigue igual. Hay una agenda que se está revisando la directriz de las Naciones Unidas en torno de la defensa del consumidor. Sería bueno también que todos participáramos, porque las directrices son vistas hacia allá, hacia los próximos 10 años,
¿Qué va a pasar con el comercio electrónico, los fraudes en el comercio electrónico, el robo de identidad, la seguridad de los datos personales? Son muchos temas realmente en la agenda de los consumidores y que América Latina no puede estar al margen de ella. De manera que yo felicito a los congresistas que hayan asumido este tema, porque realmente es un tema del futuro. El derecho de consumo como derecho administrativo es el derecho del futuro. El derecho como ciencia se construye precisamente con la acción del hombre, con la acción de nosotros. Yo creo que estamos construyendo un nuevo derecho y también un nuevo paradigma para el futuro de las generaciones por venir. Agradezco muchísimo a Jaime, a ustedes la atención y realmente estoy a disposición en uno de los recesos, lo que sea, y también pueden visitar nuestra página de Proconsumidor y tener un contacto con nosotros, porque yo creo que todos debemos ser, los seres humanos, una red de información, de conocimiento. Sobre todo, hay muchos temas, pero en este tema de consumo es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de la vigencia de los derechos humanos, que son también los derechos del consumidor. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Altagracia Paulina Ureña, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor de la hermana República Dominicana. Bien, señor presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, congresista Agustín Molina, estamos concluyendo esta parte protocolar de inauguración. Vamos a ingresar allá al dictado de las conferencias que vamos a tener durante toda esta jornada. La primera exposición, la primera conferencia está a cargo del señor congresista Jaime Delgado Segarra. El tema es evaluación del código a los 2 años de su vigencia. Lo invitamos para la exposición al señor congresista Jaime Delgado. Señor congresista, por favor. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenos días. En primer lugar, saludar al presidente de la Comisión Consumidor del Congreso de la República, el congresista Agustín Molina, Altagracia Paulino, directora de Proconsumidor de República Dominicana, a Antonino Serra, experto en consumo, nos acompaña desde Argentina y experto de consumos internacional, al señor Bernardo Hernández, consejero del Comité Económico y Social Europeo de la Unión Europea, a Juliana Pereira, directora de la Secretaría Nacional del Consumidor de Brasil, a la doctora Adriana Lambardini, cofundadora y directora ejecutiva de Al Consumidor, Centro de Investigación de Consumo de México, y a la doctora Belín Yacir, de la Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA. Para todos ellos mi reconocimiento por haber hecho el esfuerzo de venir a Lima hoy día y compartir con nosotros la experiencia que ha significado 2 años de la vigencia del Código de Protección al Consumidor. En segundo lugar, agradecer a la Cámara de Comercio de Lima por su participación activa y por permitirnos que su sede albergue a esta celebración. Es emblemático, digo, porque a veces se piensa que la defensa del consumidor es un movimiento antagónico al desarrollo empresarial, y es absolutamente todo lo contrario, es fortalecer la empresa en buenas prácticas que le permita ser cada día más eficiente y más competitiva. Y vamos en ese camino. Por otro lado, también agradecer a OCITEL, a OCITRAN, a OCIGARMIN por su activa participación en la organización de este foro. Bueno, yo quiero hacer mis primeras reflexiones respecto de cómo fue el proceso de la legislación en materia de protección al consumidor en nuestro país. La primera legislación data de 1991. Y esto fue producto de una propuesta que hizo una comisión multisectorial el año 88-89, donde se proponía
una ley de protección al consumidor. Lo curioso es que en esos años, 89 más o menos, la reacción de un sector de la empresa era de pánico. Pánico frente a la posibilidad de que el país tuviera una ley de protección al consumidor. Yo recuerdo argumentos que se decían, por ejemplo, que no era necesario ley de protección al consumidor porque ya teníamos un código de comercio, ¿no? También escuchaba algunas personas representantes de la industria decir: ¿cómo es esto que los consumidores se van a organizar? Eso es un atentado a la empresa, va a generar inestabilidad. Eso es terrible, casi era como terrorismo que los consumidores se organizaran. Yo a veces me encuentro con estas personas ya bastante maduras y le digo: oye, ¿recuerda lo que existías en esos años? Es que en realidad no se entendía qué significaba esto. La primera legislación de protección al consumidor, curiosamente, nació por cesárea, es decir, por decreto legislativo. Facultaba el Congreso de la República al Ejecutivo para que legislara un conjunto de materias económicas, y entre ellos se dio la Ley de Protección al Consumidor, la Ley de Libre Competencia, la ley que regulaba la publicidad comercial en defensa del consumidor. Es decir, salió un paquete interesante. Lo interesante es que esos proyectos en realidad fueron gestados desde la sociedad civil. Entonces el gobierno cogió las propuestas que había y las promulgó como decreto legislativo. Claro, no exactamente recogió todo, pero gran parte sí. Pero lo cierto es que no hubo ningún tipo de reacción, ni de acontecimiento, ni de fenómeno nacional. Salieron 20 decretos legislativos o 50 decretos legislativos, mientras la gente digería de qué se trataba, pasó todo desapercibido. Entonces, no tuvo un nacimiento feliz. Entonces teníamos ley de protección al consumidor, en la práctica no se cumplía, porque yo recuerdo que nosotros habíamos propuesto el año 89 que se creara el Instituto Nacional de Consumo, como órgano técnico, independiente, autónomo, que condujera las políticas de consumo en el Perú. Pero el gobierno no quiso crear nuevos organismos y dijo que sean las municipalidades las encargadas de aplicar la ley de protección al consumidor. Es decir, todas las municipalidades. Por cierto, las municipalidades no estaban preparadas, no tenían idea de lo que era protección al consumidor. Entonces pasaron 2 o 3 años, ninguna municipalidad instaló ninguna oficina de protección al consumidor porque no sabían de qué se trataba. Y fue letra muerta. En el caso de la publicidad, no, porque en el caso de publicidad, el régimen de regulación y control de la publicidad creó un mecanismo, creó una autoridad que es el Consejo Nacional de Supervisión de la Publicidad, el CONASUP, integrado por representantes de las asociaciones de consumidores, de los anunciantes, de los publicistas, de los medios de comunicación y del Estado. Entonces, eso fue el año 91, 92, que sí, se instaló y comenzó a hacer por primera vez ejercicio de control publicitario en el país. Pero en materia de protección al consumidor no pasó nada. El año 93 se crea el INDECOPI. Entonces el INDECOPI, en vista de que ninguna municipalidad había asumido el tema del consumidor, se le entrega esta función al INDECOPI. Y el INDECOPI hizo una buena labor, porque incorporó el tema, le dio profesionalismo, sobre todo en el tema del trámite de las reclamaciones, etcétera, etcétera. Y las sucesivas modificaciones a la ley de protección al consumidor fueron hechas por decreto legislativo también, todas por cesárea. Siempre pidiendo, el Ejecutivo delegación de facultades al Congreso para que, como es un tema tan complicado, tan sofisticado, solo para expertos, entonces el Congreso no puede meterse en estos temas, entonces que sea el Ejecutivo. Y eso fue el cuento, con el cual todas las sucesivas modificaciones se manejaban directamente desde el Ejecutivo. Entonces, cuando hace 3 años decidimos que era necesaria una modificación de la ley de protección al consumidor,
y eso surge desde la sociedad civil. Y ahora va a venir Bernardo Hernández, al que en una cooperación con Europa vino a apoyarnos para hacer un diagnóstico porque, digamos, si es una reforma a la ley de protección al consumidor, nadie le va a hacer caso. Entonces, pongámosles un título más marquetero: Código de Protección al Consumidor. Porque en el imaginario popular, código como que tiene más peso que una ley. Al final es lo mismo, ¿no? Pero le pusimos código porque además Brasil tenía su código de protección al consumidor, que se ve una cosa más estructurada, más manejada. Entonces dijimos, hay que impulsar el código de protección al consumidor. Y nos emprendimos en esta campaña muy fuerte. Se tuvo el respaldo del Congreso en ese momento, que nombró una comisión de expertos, y la comisión de expertos comenzamos a trabajar el tema, presentamos una propuesta, el presidente de la República de ese entonces la hizo suya, tomó la bandera de la protección al consumidor, y ahí comenzó a cambiar la historia, porque nadie le hacía caso a esa comisión hasta que desde el gobierno dijo, sí, vamos a hacer código. Y quisimos que esto nazca por parto natural. No queríamos más cesárea, por más dura y por más dolores que produzca este parto. Y efectivamente nos pasamos un año debatiendo el Código de Protección al Consumidor. ¡Un año! No les miento si se han hecho 200 foros. Había días que nosotros teníamos que ir a 4 foros el mismo día. ¿Sí? Todo el país organizando foros, porque el tema estaba en la agenda nacional. Y el empresariado nos hizo un gran favor, o parte del empresariado. Y mi amigo Alfredo Buller, al que ustedes conocen también, nos hizo un enorme favor. Se opusieron al código y nos declararon la guerra. O sea, pisaron el palito, porque era lo que queríamos. Y Alfredo, a quien quiero mucho, nos dio palos, dedicó editoriales tras editoriales. No, yo le decía, Alfredo, por favor, esta semana no has escrito de mí, por favor, ¿qué pasa, pues? Pero en realidad lo que produjo esto fue una cosa muy importante, que por primera vez en nuestro país, después de casi 20 años de tener ley de protección al consumidor y que mucha gente no sabía de qué se trataba exactamente, formó parte de las primeras planas durante muchos meses el Código de Protección al Consumidor, y se comenzó a hablar del arbitraje de consumo, del libro de reclamaciones, de las cláusulas abusivas de contratación, estos temas que habían sido ocultos, que nadie quería tratar porque eran temas de expertos, de iluminados, ¿no? No, ahora estaban en el lenguaje común de la gente. Eso era lo que queríamos. Entonces, el resultado es que presentamos el proyecto y un sector del empresariado se opuso y pidió que se forme una comisión revisora de ese proyecto o anteproyecto. Muy bien, cumplimos el segundo requisito. Queríamos que esa ley, ese Código del Consumidor, no tuviera un papá. Queríamos que tenga muchos papás, miles de papás. Porque ese es el problema, ¿no? Aquí en nuestro país y en otros existe esa costumbre de decir la ley Delgado, la ley Molina. El congresista Molina está impulsando una ley para que no se venda alcohol alrededor de los colegios. Le están dando de algo. Esa va a ser la ley Molina. Su foto va a estar en todos los bares ahí. Todos los colegios. Pero nosotros no queríamos que sea la ley Delgado ni la ley, no sé, queríamos que todo el mundo se sintiera papá de esto. Y efectivamente logramos que casi, me parece, fue por unanimidad el Congreso de la República, después de un año de debate intenso. Pero el debate primero fue en las calles, primero fue en las universidades, en los sindicatos, en las comunidades. Ahí fue el verdadero debate. De tal manera que llegó el
código maduro, caía por su propio peso, o sea, ya era imposible oponerse a esto. Eso para nosotros ha sido una tremenda lección porque cuando comenzamos a trabajar el tema del consumidor, y aquí hay algunos amigos como Antonino, que nos hemos conocido casi de niños en estos temas, cuando comenzamos a trabajar el tema del consumidor en el Perú, la palabra consumidor significaba fumón. Yo recuerdo que me presentaba como presidente de la Asociación de Consumidores a una comisaría para reclamar, pedir apoyo, auxilio policial para ir a hacer una inspección a un mercado, qué sé yo. Me decía, Asociación de Consumidores. Es el colmo, ahora hasta los fumones se organizan. Ese fue el primer reto, aunque no lo crean, que tuvo ASPEC, que es la organización que yo fundé y de la que fui presidente 15 años. El primer reto que tuve fue posicionar la palabra consumidor. Y aquí apoyó mucho el comercio. El comercio tenía una página, ya se compró el pleito de la defensa del consumidor, y muchos diarios, programas de televisión, programas de radio. Posicionar la palabra consumidor vinculada a ciudadanía, no a consumo de drogas. Entonces, imagínense una evolución desde ahí hasta tener un código del consumidor que toda la gente sepa de qué se trata y todos los congresistas discutiendo. Claro, el código no ha salido perfecto, porque siempre el riesgo de que muchas manos le metan ahí a un proyecto es que... Lo que pasa es que ustedes saben que es el camello, ¿no? Un camello es un caballo diseñado por una comisión. Y a veces pasa eso. Entonces, el código salió en términos generales muy bien, pero hay algunos detalles ahí que había que corregir y hemos tratado de corregirlos. En esta legislatura hemos hecho un par de correcciones importantes, pero en otros casos no ha sido posible. ¿Qué cosas trae este Código de Protección al Consumidor como novedad? En primer lugar, quisimos elevar esto a políticas de Estado. O sea, que no sea solamente una ley que enumere derechos y obligaciones y procedimientos ni nada. Que sean políticas de Estado, que se eleven a rango de políticas de Estado los derechos del consumidor. Eso ha sido tremendamente importante, porque una política de Estado marca el rumbo, define el camino y los objetivos, independientemente de que la autoridad pueda hacer A, B o C. Este es el camino. Esa es una política de Estado que no está al vaivén o sujeto a los caprichos del funcionario de turno. En segundo lugar, se estableció principios para la protección al consumidor. Se ha establecido un enfoque integral de protección al consumidor, porque lamentablemente la protección al consumidor en nuestro país, mejor dicho, la defensa del consumidor, por eso es que nosotros, inspirados por los brasileros, nuestros amigos de Brasil, le pusimos Código de Protección y Defensa del Consumidor, porque la defensa simplemente es ya reacción frente a una agresión. La protección es anticipación, es prevención, es ordenamiento. Entonces, el problema que tuvimos es que la protección o la defensa del consumidor en nuestro país cayó lamentablemente en manos de abogados. ¿Y por qué digo esto? Porque este tema era un tema de los abogados, exclusivamente. El enfoque que se tenía, la visión que se tenía era absolutamente legalista, procesalista. Derechos, obligaciones, sanciones, multas, procedimientos, apelaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien conocía el tema del consumidor, eran los abogados. Pero es que los abogados, en realidad, ¿ustedes han conocido abogados expertos en matrimonio? ¿En hacer feliz a una pareja? No, no existen esos abogados, ni a veces ni en sus vidas propias. Los abogados son expertos en divorcios. Es decir, cuando se rompe una relación, hay
procedimientos, separación de bienes, patria potestad, etcétera, etcétera. Entonces, el problema que tuvimos en nuestro país es que la defensa del consumidor cayó en manos de abogados y las empresas cometían un grave error permanentemente. Cuando tenían una queja de sus consumidores, un reclamo de los consumidores, ponían a los abogados al frente a negociar. Terrible error. Los abogados no somos expertos haciendo felices a las personas, es decir, haciendo feliz una relación proveedor-consumidor. Eso no le corresponde al abogado. Los abogados hemos sido formados para el litigio, fundamentalmente. Entonces las empresas se veían en serios aprietos. Yo recuerdo una empresa, un banco, un gran banco, que ofreció un seguro de desempleo. Dijo, a ver, todos los que traigan su CTS, compensación por tiempo de servicio, si la depositen en mi banco, yo les ofrezco un seguro de desempleo. Si los despiden de sus empresas, yo les cubro hasta $1000 mensuales por 6 meses. Sonaba bastante atractivo. Entonces, el requisito era que transcurrieran por lo menos 3 años sus depósitos en ese banco y que sea por despido, no por renuncia. ¿Está bien? Pasaron 3 años, o sea, 94, 95, 96. El año 97, algunos trabajadores eran despedidos de sus empresas y recordaban que tenían un seguro por sus depósitos en el banco. Cuando iban al banco, le decían, señor, vengo por mi seguro de desempleo, mira, acá está mi carta de despido. Y la señora le decía, ¿cuál seguro de desempleo? Eso ya no. Eso fue una promoción hace 3 años, pero ya no hay. Se acabó. Oye, pero el que yo deposité mi dinero acá basado en esa promesa. No, pero eso ya se acabó. Además el banco ya cambió de dueños. Entonces, lo chotearon, decimos acá, despreciaron a ese ciudadano, Lucio Campos se llamaba. Y Lucio vino a mí y me contó. Yo siempre tenía una actitud amigable. Le mandé una carta a la empresa diciendo, señores, recuerden que ustedes tienen la obligación de cumplir este compromiso por el efecto vinculante de la publicidad. Y me contestaron, ¿qué efecto vinculante? Se me saca ya, fíjate esa cosa, o sea, aquí no hay, se acabó la campaña, punto. Además, ¿acaso está en el contrato? En el contrato que suscribimos, ¿acaso estaba esto? Sí, pero estaban unas piezas publicitarias. Sí, porque esa campaña tuvo su vigencia y se acabó. Te voy a demandar. La queja tan de quieres. Y es lo que hice. La demandé. Le gané en primera instancia y digo, señor, págale su seguro de desempleo. No, vamos a apelar. Muy bien, tú apelas y yo voy a hacer comunicación pública para que vengan todos los afectados. Y nos vinieron cientos de personas con el mismo caso. Así que iniciamos un juicio en representación de todas ellas. Y nos pusieron un estudio de abogados de los más grandes del país para que litiguen con nosotros, que éramos un par de abogaditos ahí. Bueno, litigamos 5 años. 5 años. Y después de 5 años, finalmente ellos tuvieron que pagar a cada uno de los afectados porque su imagen se estaba deteriorando terriblemente. Como eran personas que habían perdido el empleo, estaban desocupadas, todos los días viernes se concentraban frente al banco, diciendo, banco, páganos nuestro seguro de desempleo. Y como no les hacían caso acá, se contactaron con organizaciones de consumidores españolas y ahí en España comenzaron a mandar cartas a los accionistas del banco y los pusieron en vergüenza. Yo he conversado con ese banco después de toda esta historia y me dicen, Jaime, ¿cómo recordamos ese caso? Lo peor que hicimos en esa oportunidad fue poner abogados. Lo que tuvimos que hacer es poner a gente de imagen, de marketing, relación con el cliente. Esa lección ha motivado que hoy tengamos todas estas prácticas de buen gobierno corporativo. Yo, la verdad que me quedé sorprendido. La lección es, no queremos tener quejas, queremos ser el banco con menor cantidad de quejas de los clientes. Ese es nuestro objetivo. Miren cómo ha cambiado, o sea, la percepción, o sea, entonces no es 2 años de la vigencia del código solamente, sino
todo lo que ha significado este proceso con participación de sociedad civil, organizaciones de consumidores, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, que es una envidia. O sea, muchos países no tienen comisiones en sus congresos. Yo hace poco estuve en República Dominicana, me invitaron para comente la reforma de la Ley de Protección al Consumidor en República Dominicana. Y esto es una cosa de que les sorprendía a los congresistas allá, ¿no? O sea, que en Perú tuviéramos una comisión que esté empoderada del tema de protección al consumidor. Entonces hemos querido darle una visión integral al tema de protección al consumidor. Es decir, ya no solamente ver el reclamo, sino ampliarlo a prevención, organización del Estado, un sistema nacional integrado de protección al consumidor, etcétera, etcétera. Las cláusulas abusivas también eran un problema tremendo en nuestro país, porque las personas firmaban contratos y cuando de pronto tenían un problema con el producto, con el servicio, iban a reclamar diciendo: no, yo no respondo de nada. ¿Pero por qué no me vas a responder? Porque tú firmaste un contrato. Aquí en el contrato, en la cláusula 155, inciso F, numeral 4, dice que yo no respondo por esto. ¿Y tú lo firmaste? Sí, pues, pero eso es abusivo, ¿sí? Es tu firma. Entonces las personas acudían al INDECOPI y acudían al Poder Judicial. Y el Poder Judicial y el INDECOPI le decía: ¿es tu firma? Sí, piña, pues. Piña decimos acá, mala suerte. Si lo firmaste, mala suerte. Tú entrabas con tu coche a un supermercado, te ofrecía un espacio para el estacionamiento, te robaban tu coche. Yo decía: oiga, señor, mi coche, ¿por qué no me lo cuidaron? Señor, ¿dónde está? ¿Qué sistema de vigilancia tiene usted? Señor, nosotros acá, al leer el boletito, no nos hacemos responsables por los vehículos. Piña. ¿Y alguien de COPI? Sí, pues, piña. Poder Judicial, piña. Entonces, porque teníamos una legislación donde el contrato entre las partes es ley. Y eso nos enseñaron nuestros abogados civilistas tradicionales. Es ley. Esto es escrito en piedra y nadie lo mueve. Oiga, pero entendamos que modernamente existen contratos que son por adhesión, donde en realidad uno no negocia los términos y condiciones, sino que la empresa nos las impone así. Entonces no entendíamos, a pesar que el Código Civil ya hablaba de las cláusulas abusivas, no entendíamos realmente qué significaba esto. Entonces una de las reformas más importantes de nuestro Código de Protección al Consumidor es decir: señores, las prácticas o las cláusulas abusivas se tienen como no puestas en el contrato. Pon todo lo que quieras en el contrato. Que eres el más lindo del mundo, que tú tienes la jurisdicción, vas a desviar jurisdicción, que tú no vas a responder de daños y perjuicios. Pon todo lo que quieras en tu contrato. Nosotros vamos a entender que el consumidor, disculpen que hay una construcción pendiente. Tengo que resolver eso. Entonces el mensaje que hemos dado no se va a caer el techo, no se preocupe.
Entonces, ya lo que fue el extremo, una chica se va a Venezuela porque tenía que hacer un tratamiento médico allá, y va a un banco, y le dice al banco: oye, yo no quiero llevar efectivo, yo tengo una tarjeta del banco, si yo pongo $1000 acá en mi cuenta, yo puedo retirarlo por cajeros automáticos, ¿tienes alguna red? Sí, le dijo, no hay problema, mira, tú depositas tus $1000 allá y tú vas a cualquier cajero allá y vas sacando los dólares que necesitas. Y ella, confiada en la información que le dieron, se fue a Venezuela. Ella solo iba a permanecer 4 días y llevaba $1000 para el tratamiento médico, gastos, hotel, etcétera, etcétera. Y llegó y ningún cajero podía acceder a dinero, porque ningún cajero da dólares, da bolívares a tipo de cambio oficial, es decir, a 4 bolívares por $1, cuando en el mercado libre está 16 o 14. Y encima solo le podían dar $70 por día, no podía sacar más. Y la pobre se vio en serios aprietos. Entonces, cuando cambiaria de allá, yo vine a donde ti. No, un consumidor razonable, y efectivamente ella presenta su reclamo y el Indecopi declara infundado su reclamo porque un consumidor razonable tendría que haber investigado la política cambiaria, el sistema de retiro de dinero en cajeros automáticos, etcétera, etcétera. Eso ya era indignante. Pero lo curioso fue, claro, finalmente ella revirtió el caso. ¿Por qué revirtió el caso? Porque la chica indignada se puso su celular, que todo el mundo tiene grabador ahí, se puso su celular y comenzó a visitar 30 agencias bancarias del mismo banco. Luego que ya regresó de viaje, luego que ya le declararon infundado su reclamo porque dice que un consumidor razonable tendría que haber investigado allá, se puso grabadora y comenzó a hacer la misma pregunta, como que si recién iría a viajar a Venezuela, a ver qué respuesta le daban los empleados del banco. Y le dijeron: señora, usted váyase sin problema, deposite su dinero acá y en cualquier cajero va a retirar sus dólares allá. O sea, ni siquiera el banco había corregido eso. Sobre esa base ella revirtió el caso y declararon fundado su reclamo. Entonces dijimos: no, consumidor razonable es un mecanismo que está sirviendo para desproteger a las personas. Así que hemos desterrado para siempre, espero, el concepto consumidor razonable. Eso no significa, por supuesto, no significa que, caray, a una persona que le presente una publicidad que sea manifiestamente exagerada, publicitariamente exagerada, digamos, la vaya a engañar, decir que con un chicle vas a hacer, digamos, vas a volar o cosas así, ¿no es cierto? No vamos a llegar a ese extremo. Pero es decir, hay gente que decía: haga volver al ser amado en 7 días. Típicos avisos como esos en el diario. Entonces, pero hay una cosa que yo digo que, o sea, hay un mercado muy grande en nuestro país que se aprovecha de esa ingenuidad o del estado de desesperación de las personas. Hay un médico acá, es un naturista que se llama Medina Peña, que jura que él cura la diabetes. Ya lo hicimos sancionar acá, pero ahora ofrece sus servicios para el extranjero. Dice: venga a hacer turismo al Perú, país milenario, misterioso, yo tengo acá la cura para la diabetes, $500, y con eso va, y viene acá, los trae, qué sé yo, le hace un tratamiento con hierbitas, qué sé yo, y claro, les baja el índice glicémico de azúcar, pero no significa que les cura la diabetes. Y sin embargo sigue haciendo de las suyas. Uno dice: pero un consumidor razonable no tendría que creerle a ese señor. Sí, pues, pero una persona con diabetes que quiera curarse y que los médicos le dicen que no hay cura, y que el señor dice: el misterio milenario peruano, si es posible, caray, voy a arriesgarme, pues, voy a arriesgarme. El otro día yo recorté un aviso del periódico que decía: si tiene el pene pequeño, la solución, estas cremas maravillosas. Una crema por la cual el miembro viril podía tener un tamaño aceptable, esperado, no sé. Entonces preguntamos, mandamos a averiguar en qué consistía la crema, cuánto costaba. No era barata, costaba como $50, ¿no?
Y por supuesto, cuando analizamos la composición, decimos, este es un cuentazo. Y sin embargo nos sorprende que todas las semanas se publicite. Todas las semanas se publicite. ¿Cuánto cuesta un aviso en el periódico? ¿$100, $200? Si es que se está publicitando es porque hay gente que lo está comprando. Y hay gente que si se siente acomplejada por el tamaño de su miembro y que no tiene otras alternativas, lo sigue comprando y le echa dos sobredosis y todo, y no pasa nada. ¿Ustedes creen que cuando se sienta que realmente lo timaron, lo engañaron, va a ir a Indecopia a quejarse? ¿Pero quién en su sano juicio va a pensar eso? A eso juegan algunas empresas, a que la gente no se va a quejar nunca. Entonces, eso implica tener una labor de supervisión permanente, tener un aparato del Estado que realmente esté evitando que la gente caiga con ese tipo de ofrecimientos, y no solamente el consumidor razonable. Un consumidor razonable no debe hacer caso, ¿sí? Pero lo hace caso por X razones. Pero el tema, teníamos que buscar un tema que sea emblemático, que sea realmente que empodere a la gente, porque esto es cláusulas abusivas, que la definición de consumidor razonable, un tema para abogados. Dijimos, ¿qué le puede dar poder a la gente? ¿Con qué se puede identificar a la gente con el Código del Consumidor? Dijimos, el libro de reclamaciones. Para esto, habíamos hecho un viaje con algunos alcaldes a España para conocer cómo funcionaba el libro de reclamaciones. Y luego de haber estudiado detenidamente el tema, lo incorporamos en el Código del Consumidor. Y ha sido el elemento más emblemático. Hace poco vino una amiga del Salvador, la directora de la oficina de la Dirección de Protección al Consumidor del Salvador, a un evento organizado por Indecopia. Estábamos en un hotel tomando un café, en un break, y me dice, doctor Delgado, me han contado mucho del tema del libro de reclamaciones. Yo quiero que me cuente usted algo, porque nosotros estamos pensando, perdón, yo cometí un error hace un momento, le dije que yo había estado en República Dominicana para la verificación de la Ley de Protección al Consumidor. Disculpa, gracias, ¿no? Estuve en Salvador, un lapsus. Entonces, ella me dice, ¿en qué consiste el libro de reclamaciones? Le digo, a ver, como teníamos tan pocos minutos, le dije, ay, ¿cómo te lo explico? Mozo, acérquese un momento. Sí, me dice, señor, ¿me puede traer el libro de reclamaciones, por favor? Y el mozo nos ve preocupado y asustado. Me dice, ¿para qué, señor? Disculpe, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿En qué he fallado? Dígame, ¿qué he hecho yo? O sea, no le digo, solo quiero que me traiga el libro de reclamaciones, nada más. ¿De verdad, señor? Sí, le digo, por favor. Va y regresa con el supervisor. El supervisor, más asustado que él, me dice, señor, díganos qué ha pasado. ¿Quién le ha tocado un producto malo? ¿Quién le ha atendido mal? O sea, deshecho de atenciones, desesperado. Y le digo, la verdad que solo quiero el libro de reclamaciones, pero señor, por favor, denos una oportunidad. Explíquenos. Entonces yo le digo a Yacir, se llama, ¿no? Yacir, ese es el libro de reclamaciones. Y dije, ¡qué maravilla! Yo lo quiero. O sea, aquellos que pensaron que el libro de reclamaciones, como nos dijeron y nos acusaron, que queríamos agitar el gallinero, queríamos que la gente vaya a denunciar a las empresas, a destruirlas, todo lo contrario. Ese fue un mecanismo para privatizar el sistema de reclamos. Privatizarlo. Porque el reclamo es un conflicto que surge entre dos privados. Y es en ese espacio donde tiene que resolverse primigeniamente. Es en ese espacio. Entonces, lo que hemos hecho con el libro de reclamaciones, primero que le hemos trasladado la responsabilidad de la empresa. Y segundo, le hemos empoderado al consumidor. Porque ahora el consumidor, cuando ustedes van, cualquier detalle, cualquier problema, libro de reclamaciones. ¿No? Claro. Lo que pasa es que
que esto implica un proceso de maduración del mercado permanente, porque no todos son como ese señor, ese mozo y ese hotel. También se van a encontrar ustedes, como yo me encuentro. Hoy estuve en Cusco y entro a una farmacia y le digo, señorita, ¿el libro de reclamaciones, por favor? Me dice, ¿para qué, señor? No está el dueño, no está el administrador, vengo otro día. Y en el otro extremo también, estuve en una cafetería en una ciudad, tomando un café, terminé de tomar el café y se me ocurrió, dije, señorita, ¿me permite su libro de reclamaciones, por favor? ¿Cómo no, señor? Un momentito. Y me lo puso en la mesa. Ninguno de los dos ha entendido eso. El que entendió fue el hotel. El libro de reclamaciones es la mejor oportunidad para convertir a un consumidor común y corriente en un cliente. El reclamo en realidad es un regalo, es la oportunidad para convertir a consumidores o compradores en clientes, porque ese es el momento en que tú conoces realmente a tu proveedor. Así como cuando tú conoces a tus verdaderos amigos, los conoces cuando estás enfermo, no cuando estás sano. Lo conoces cuando estás pobre, misio, como decimos acá en Perú, no cuando tienes dinero, porque cuando tienes dinero todos son tus amigos. Cuando tienes poder, todos son tus amigos. Cuando eres un ciudadano común y corriente, ahí van a estar tus verdaderos amigos. Entonces, tú conoces a la empresa, cuánto te aprecia la empresa, cuánto quiere conservarte la empresa, no en momentos normales, sino en momentos de crisis. Ahí es cuando la empresa te va a demostrar que realmente te quiere tener, te aprecia y está dispuesta a todo con tal que no te vayas. Muchas empresas están entendiendo eso. Por eso que aquí, sobre todo las grandes empresas, las mejor organizadas, son aquellas que están preparándose para eso. Y cada vez que alguien pide el libro de reclamaciones, suena como una sirena, una alarma general en la organización, y todos van en su auxilio. Yo una vez, comentando con uno de mis asesores, que está presente pero no digo quién es, me dice, Jaime, me ha pasado algo. Ayer fui a una tienda y encontré que un polo, una camiseta, decía 16 soles, pero al momento de pagar me han querido cobrar 20 soles, 4 soles de más. Estaban engañando a la gente. Le digo, ¿y qué hiciste? Pedí libro de reclamaciones. Ah, muy bien. ¿Cuál fue la reacción? Oye, me dijeron que en realidad había sido un error de caja, pero que está bien que me iban a cobrar 16 soles. Pero yo dije, no, señorita, yo quiero el libro de reclamaciones porque ustedes son unos estafadores, están engañando a la gente, no es posible, qué sé yo. ¿Y sabes qué me dijeron? Que ya, señor, que disculpe, que no me iban a cobrar nada ya, cero, me iban a dar las 30 reales. Yo dije, ¿qué tal? Me están insultando, me quieren chantajear, me quieren sobornar. Y yo dije, no, yo insisto con el libro de reclamaciones, señorita. Entonces la señorita me dijo, por favor, señor, ya no le doy una prenda, le doy 2. Y la otra va a salir de mi sueldo. Pero yo, señorita, me dijo, yo no quiero perjudicarla a usted, pero la ley es la ley acá, se tiene que cumplir. Entonces cuando la señorita no pudo más, me dijo, llamó a su supervisor. Y el supervisor, ¿sabes qué me ofreció, Jaime? ¿Te habrás creído eso? Me ofreció un bono de 60 soles adicionales, gratis. ¿Y qué hiciste? Digo, no, yo insistí en el libro de reclamaciones. Al final presenté mi queja. ¿Y sabes qué? Acaban de contestarme. Infundada mi queja. Entonces le digo a mi amigo, a mi asesor, es que el libro de reclamaciones está hecho para personas normales, para consumidores normales, no para una persona que esté obsesionada porque quiere arruinar esa empresa. La empresa cometió un error, se olvidó cambiar el precio, se puso de rodillas ante ti y tú querías sangre. Entonces lo que hizo la empresa, luego al ver agotados todos los procedimientos, lo que hizo fue poner a los abogados al frente. Y digo, a ver, pruébame, señor, de que yo estaba engañando. ¿No? ¿Tenías prueba? Bueno, tenía una foto. Eso es relativo. Entonces, miren el fenómeno este, ¿no? O sea, es un fenómeno bien interesante.
Lo que pasa es que necesitamos promover más esta cultura, por eso estar en la Cámara de Comercio es tremendamente importante, se tiene que promover esto. El Código del Consumidor es para mejorar las relaciones, hacer armoniosas las relaciones con los consumidores y proveedores. Ya termino porque creo que estamos. La otra cosa que hemos impulsado es el arbitraje de consumo. Ya nos contará Indecopi en qué anda con el arbitraje de consumo. Creo que nos estamos demorando un poco. Curiosamente, el arbitraje de consumo estaba desde hace muchos años en la Ley de Protección al Consumidor, pero el Ejecutivo nunca quiso impulsarla, no creía en el arbitraje de consumo. Hoy día está en la ley y estamos exigiendo ahí cada año el presidente y los presidentes de la Comisión de Consumidor pedimos cuentas al Indecopi cada día. ¿Cuándo? Y lo vuelvo a hacer. El Código de Protección al Consumidor también ha generado un efecto espejo. Efecto espejo porque está impregnando y está reflejando esta nueva concepción hacia otras legislaciones. Acabamos de aprobar la ley del nuevo contrato de seguros, o sea, la nueva ley del contrato de seguros, porque no teníamos ley sobre el contrato de seguros. Hoy ya tenemos una ley. Y ahí realmente hablamos de los derechos fundamentales de los asegurados, las obligaciones, la limitación en las cláusulas abusivas, etcétera, etcétera. O sea, ha tenido un efecto importante. Se ha planteado una nueva organización para el Estado. Repito, el año 89, cuando se creó esta comisión que propuso el nuevo sistema de protección al consumidor o la nueva ley de protección al consumidor, se planteó la creación del Instituto Nacional de Consumo. Yo creo que si nos hubieran hecho caso, la historia del Perú hubiera sido diferente. Y hoy tendríamos un sistema de protección al consumidor mucho más robusto, mucho más maduro. Pero no nos hicieron caso. Creo que se tomó buena decisión cuando se incorporó esta función de las municipalidades hacia el Indecopi. El Indecopi le dio robustez y madurez, pero en un sentido, en el sentido procedimental, los procesos, la jurisprudencia, etc. Pero entendamos que eso no es todo de protección al consumidor, es mucho más amplio, mucho más integral. Entonces, hemos creado el Código del Consumidor, la Autoridad Nacional de Consumo. Yo les confieso que la idea originaria de la Comisión era que esta Autoridad Nacional de Consumo sea separada del Indecopi. Separada del Indecopi. Y lo sigo pensando. Es algo que me demuestra lo contrario. Creo que sería lo mejor, porque el Indecopi tiene muchísimas funciones. Registro de marcas, competencia real, dumping en subsidios, calidad, metrología, etcétera, etcétera. Y el tema de protección al consumidor como que se ha relegado al tema de un tribunal de reclamaciones. Por eso pensábamos de que la Autoridad Nacional de Consumo como ente rector, y curiosamente incluso decíamos que el Indecopi siga tramitando los reclamos, porque la Autoridad Nacional de Consumo no tramita reclamos. Servicio Nacional de Consumidor de México no tramita reclamos. ¿Sí? No impone sanciones, es el órgano rector de un sistema nacional de protección al consumidor. Bueno, se ha creado la Autoridad Nacional de Consumo, el Indecopi ha creado una dirección, confiamos en que esto vaya a funcionar y que me demuestren lo contrario. Seguiré pensando de que la Autoridad Nacional de Consumo realmente sería la mejor solución para el país. Como pienso que en el tema de calidad y normalización, esto debería separarse del Indecopi. Muchas cosas metidas en una misma organización, con una misma dirección, con una misma cabeza, no hace crecer algunas cosas y tener personería propia a temas que son vitales, fundamentales. Otro tema importante es la descentralización. Efectivamente, en el Congreso se viene discutiendo hace muchos años la necesidad de descentralizar esto a través de las municipalidades. Repito, las municipalidades fueron competentes originarias de esta función, pero no las asumieron porque no estaban capacitadas. No sé si lo estén en este momento, probablemente estén mejor capacitadas que antes, pero tampoco no es un tema que lo domina. Pero creo que sí es necesario dar ese paso de la descentralización y comprometer a los gobiernos locales en la función de proteger al consumidor, siendo órgano rector la Autoridad Nacional de Consumo, por supuesto, ¿no? Porque
sea, la Autoridad Nacional de Consumo tendría que dar los lineamientos generales, establecer convenios, en fin, pero es que tenemos que pensar en que el país son 1.800 municipalidades, o sea, y el Indecoping y la Autoridad de Consumo tiene capacidad de llegar a más de 30. Entonces necesitamos dar ese paso. Hay temas pendientes. La educación del consumidor, yo tenía muchas esperanzas en que la educación del consumidor se vaya a incorporar, pero no veo que esté sucediendo así. Hemos conversado con la ministra de Educación, sé que el ministerio está abocado en la reforma magisterial, hay temas probablemente prioritarios para ellos. Se han incorporado algunos temas de educación al consumidor, no lo suficiente, creo que es una tarea pendiente tremendamente importante. En el tema de alimentación, yo los invoco a que reflexionemos sobre esto y particularmente a nuestros invitados extranjeros. El tema de alimentación es el tema de la agenda pública e internacional para los próximos años. El mundo está pasando por una de las crisis que jamás ha ocurrido en la humanidad, en la historia de la humanidad. Nunca en la historia de la humanidad, que son 10.000 generaciones, se ha dado este fenómeno como el que se está dando ahora. La gente está muriendo por lo que come. Es decir, antes la gente moría en las guerras, moría por una picada de insecto, moría por una infección X. Todos estos problemas, o grandes de estos problemas, están resueltos por la ciencia, por la medicina. Ya no tenemos tantas guerras ni confrontación, la delincuencia es verdad. Pero hoy se estima que el 80% de las causas de muerte de las personas son por su alimentación y por contaminación. Y causas que se están arrastrando por una carga genética que vamos arrastrando. Pero en solo las últimas 3 o 4 generaciones está sucediendo eso. Eso es lo curioso. El consumo de azúcar en 1920 en nuestro país, 1920 en nuestro país era 6 kilos por persona por año. 6 kilos. El consumo de azúcar ahora casi son 70 kilos por persona por año. Y nos enorgullecemos de que la industria de las gaseosas esté creciendo cada día más y nos expandimos. Ahora tenemos hasta una multinacional peruana, ¿no? O sea, por todo el mundo ahí expandiendo el peor alimento del mundo, las gaseosas. En México ha colapsado su sistema de salud. Es terrible lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque una de las principales causas de la insuficiencia renal es la diabetes. Y una de las causas de la diabetes principal es la mala alimentación, el consumo de carbohidratos, azúcar, etcétera, etcétera. Y no hay sistema de salud que soporte los costos que implican diálisis. No hay. No hay persona que tenga tanto dinero para soportar por sí mismo un tratamiento de diálisis. O sea, el mundo está en una situación terrible, es una pandemia. Y frente a eso hay que revisar, oye, ¿quiénes tienen todo? O sea, ¿quiénes son los que influencian sobre los hábitos alimentarios de la gente? Es la industria. Es la industria que está libre, entre comillas, porque en un libre mercado cada uno puede promocionar sus McDonald's, Kentucky's, gaseosas, etcétera, etcétera, y decir que vamos a ser felices con ellos. Hasta el símbolo de Coca-Cola era la felicidad. La vas a morir con una sonrisa. Realmente este es un problema tremendo, tremendo que tenemos. Por eso es que desde mi condición de presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento Latinoamericano, hay un compromiso de todos los parlamentos de impulsar legislación para promover la alimentación saludable, que implica regular los contenidos de la publicidad, evitar tanto engaño y tanta manipulación a los niños, no a la sobreexposición publicitaria de este tipo de productos para los niños. Regular el tema del etiquetado de productos, poner advertencias claras respecto del contenido de, sobre todo, azúcar, sal, grasas saturadas y grasas trans. Promover la educación nutricional en los colegios. Regular el expendio de alimentos en los colegios. Hay un conjunto de medidas que se está impulsando. Chile ya aprobó su legislación, espero que en el Perú la hagamos pronto. Y una serie de países se están comprometiendo en esta, que es una de las causas más importantes para aguantar, para contener este fenómeno mundial que es terrible. Repito, estas se llamaban enfermedades no transmisibles. No transmisibles en el sentido de no contagiosas o que no se transmitían, pero en realidad está demostrado ya científicamente
que hay una carga genética que se está heredando. Yo tengo una de mis colaboradoras, cuya hija tiene 11 años y tiene diabetes desde los 5. Hoy en día, en el Perú, están todos los meses naciendo niños diabéticos. Desde el vientre ya son diabéticos. Esto no lo había visto la humanidad jamás. En 10.000 años de evolución no se había visto esto. Ese es el próximo tema tremendamente importante en el que todos nos tenemos que comprometer. No solo los consumidores, los congresistas, las empresas. Las empresas han suscrito ya un compromiso ante la Organización Mundial de la Salud para limitar la exposición publicitaria, para reducir el contenido de estas sustancias. Entonces, las empresas tienen que estar alineadas con los intereses de sus clientes, porque sería absurdo que las empresas estén matando a sus mejores clientes, porque sus mejores clientes son los que compran más, ¿no es cierto? Y esos están muriendo. Muchas gracias, amigos. 2 años de vigencia del Código del Consumidor ha sido una experiencia aleccionadora para todos. Creo que el país se está enrumbando realmente a un nuevo sistema de protección al consumidor. Gracias además a todos nuestros colegas del extranjero. Saludamos al doctor Crisólogo Cáceres, que nos acompaña. ASPEC ha cumplido una labor muy importante en impulsar el Código del Consumidor. Pero cada uno de los invitados que tenemos hoy, que son amigos de toda la vida, que siempre han estado dispuestos a venir al Perú cuando los hemos necesitado, cuando nos hemos requerido de sus consejos, su apoyo, su experiencia para enriquecer nuestra legislación. Y lo propio hacemos cada vez que un país nos solicita lo mismo. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, señor congresista Jaime Delgado Segarra. Gracias. Antes de invitar al siguiente expositor, queremos, por favor, el apoyo de la oficina de la comisión. Queremos invitar a los señores panelistas. Ponen sillas, por favor. El doctor Carlos Patricio Blanco Cuentas, panelista de esta primera parte, de la primera exposición. Igualmente el doctor Roger Rubio Guerrero. El doctor Carlos Patricio Blanco Cuentas es consultor en materia de arbitraje de Indecopi, y el doctor Roger Rubio Guerrero, secretario general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Y ahora sí, invitar al siguiente expositor, al doctor Antonino Serra Cambaceres, especialista en arbitraje de consumo de Argentina. El tema es el arbitraje de consumo. Queremos dar a conocer, queremos agradecer a los dos señores congresistas que han estado en la mesa, conjuntamente con la doctora Altagracia Paulina Ureña. Gracias al congresista presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Agustín Molina Martínez, y al congresista Jaime Delgado Segarra, que han estado en el inicio de este foro internacional. El doctor Antonino Serra Cambaceres es actualmente se desempeña como asesor en la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. También es consultor y coordinador de los programas de protección del consumidor y de servicios financieros de la Oficina para América Latina y el Caribe, Consumers International. Abogado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, especializado en defensa del consumidor y derecho de la competencia. También se ha desempeñado como coordinador del programa temas legales referidos con la protección de los derechos del consumidor en la Oficina Regional de Santiago de Chile. Coordinador del Diálogo Euro-Latinoamericano de Consumidores 2000-2004 y a cargo del proyecto Consumidores y Normas Técnicas. Señoras y señores, el arbitraje del consumo a cargo del doctor Antonino Serra Cambaceres, especialista en arbitraje de consumo de la hermana República Argentina. Doctor, por favor. Muy buenos días. En primer lugar quiero agradecer la invitación. Realmente agradecer la invitación. Siempre es un gusto venir a Perú. Siempre es un gusto encontrar amigos. Quiero agradecer a todos y cada uno de los que hicieron posible que pudiera estar esta mañana con ustedes, y particularmente además quiero agradecerle a Jaime Delgado, no solamente por la amistad de tantos años, sino porque recién pensaba que cuando se escriba la historia del movimiento de consumidores en América Latina,
yo no tengo dudas que Jaime va a ocupar un lugar muy destacado en esa historia. Y la verdad es que todos hemos aprendido mucho de Jaime y seguimos aprendiendo, eso es lo mejor. Como aparece allí, voy a hablar sobre arbitraje de consumo. Sin embargo, con la indulgencia de ustedes voy a hacer una pequeña digresión corta. Me puse acá un contador para tratar de utilizar los 15 minutos que tengo de la manera más productiva posible, pero hacer una digresión porque escuchándolo a Jaime siempre uno tiene o se le disparan algunas cosas. La primera es que, digamos, tomándome de su afirmación de que los abogados no hacemos felices a las personas, teniendo en cuenta que yo soy abogado, los próximos 15 minutos ustedes no van a ser felices. Con lo cual, si quieren ir a tomar algo, dar una vuelta, está todo perfecto. La segunda cosa es algo que Jaime dijo respecto del consumidor responsable, que yo siempre lo pensé. Escuché mucho, todo el tiempo, y sigo escuchando hablar sobre el consumidor responsable. Y yo siempre digo una cosa, nosotros seguramente vamos a conseguir tener consumidores responsables el día que tengamos mercados perfectos. Y como los mercados perfectos no existen, y eso es lo que nos enseñan los economistas todos los días, los consumidores razonables tampoco, no responsables, perdón, razonables. Con lo cual, esa utopía del mercado perfecto es exactamente igual que la utopía del consumidor razonable. Para empezar a hablar de arbitraje de consumo es necesario también tomar algunas, diría yo, algunas ideas de lo que también dijo Jaime. Bueno, empezar con algunas ideas. La primera es que una de las cosas que hemos conseguido los consumidores, y en esto yo en el último tiempo estoy cada vez más convencido de que a través de la protección de los derechos de los consumidores y del desarrollo del derecho al consumo hemos conseguido, por lo menos en América Latina, y yo extendería a Iberoamérica y tal vez más allá, hemos conseguido hacer una revolución. Y es una revolución pacífica y es una revolución victoriosa, porque gracias al desarrollo del derecho del consumidor, hoy en día, dentro de nuestros sistemas jurídicos, dentro de nuestros sistemas legales, cosas, como contaba Jaime, que eran, o que parecían 15, 20 años atrás, 25 años atrás ridículas, hoy son cosas que son de sentido común. Haciendo una revisión el año pasado de la travesía del Código de Defensa del Consumidor de Brasil, encontré unas editoriales del diario La Folha de Sao Paulo, uno de los más importantes de Brasil, cuando se estaba en el año 88 discutiendo el Código de Defensa del Consumidor de Brasil. Y había una que se titulaba, una editorial de uno de los diarios, o del diario tal vez más importante, junto con el Globo, en Brasil, que hablando del Código de Defensa del Consumidor, que decía terrorismo jurídico. Terrorismo jurídico. Y desgranaba una serie de cosas, como decía Jaime recién. Entonces yo creo que nosotros hemos conseguido entre todos hacer una revolución pacífica y una revolución victoriosa. El viernes me tocó participar de un evento en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en donde hablábamos sobre la protección al consumidor, y un profesor de la Universidad de Buenos Aires decía una cosa que es cierta, y que Jaime también menciona hoy. Nosotros abogados, cuando entrábamos, y cuando aún hoy los estudiantes de Derecho entran a la universidad, a la Facultad de Derecho, y empiezan a estudiar contratos, lo primero que le dicen, bueno, a ver, la autonomía de la voluntad, ¿sí? Un paradigma. Las personas pueden negociar
negociar porque son libres. Mentira. Es mentira. Javier Weintraub, este colega de la Universidad de Buenos Aires, dice: hoy el derecho que se dedica exclusivamente a contratos es un derecho cuya principal objetivo son los contratos profesionales. Porque eso es lo que hay. ¿Cuántos contratos se negocian hoy libremente entre dos partes? Muy pocos contratos y básicamente contratos empresariales. El resto son todos contratos predispuestos. Hoy la autonomía de la voluntad es un lindo recuerdo, si quiere. Pero entonces hemos conseguido y hemos avanzado. Y no solo hemos avanzado respecto a los derechos de los consumidores, sino también del ejercicio de esos derechos. Porque, como siempre hemos repetido, nosotros podemos tener las leyes más perfectas, las leyes más o mejor construidas respecto a la protección del consumidor, pero si esas leyes no se traducen en acciones concretas para los consumidores, entonces lo único que tenemos es una linda ley. ¿Sí? Entonces el ejercicio de los derechos es fundamental. Y para el ejercicio de los derechos, la herramienta o una de las herramientas más importantes que tenemos es el acceso a justicia. Los consumidores, cuando tienen un problema, necesitan que de ese problema se haga justicia y tengan una solución. Y yo pensaba recién también lo que decía Jaime respecto al libro de reclamaciones. Finalmente, lo que pasó en el hotel tiene que ver con, de alguna manera, el acceso a justicia. Existe un conflicto, existe un problema, y ese problema se resuelve. Y el puente entre el conflicto y la resolución es el acceso a justicia, que no es solamente ir a un tribunal a pedir que un juez dicte una sentencia para resolver ese conflicto. Es hoy en día muchísimas cosas más. Y creo que esa revolución de la que hablaba antes tiene que ver con haberle dado a los consumidores cada vez más herramientas para que, en lugar de que existieran conflictos, pueda haber soluciones. Y cuando existe el conflicto y cuando el conflicto se declara, esas soluciones sean muchas, esas posibilidades de soluciones sean muchas. Se habló mucho durante mucho tiempo de que una legislación de protección al consumidor que estimulara la posibilidad de que los consumidores tengan acceso a justicia iba a generar una industria del juicio. En Argentina se habló hasta el cansancio. Dijeron que las acciones colectivas, las acciones con intereses difusos, eran acciones que lo que iban a promover era la industria del juicio. Estudios de abogados o incluso organizaciones de consumidores que se iban a dedicar a hacer juicios solamente para ganar. Y yo siempre pensé, y sigo pensándolo, que tal vez es cierto, que tal vez esa sea una consecuencia no deseada, y de hecho hay casos. Pero si no tenemos una amplia forma de que los consumidores puedan acceder a la justicia, si no damos esas herramientas, lo que vamos a tener finalmente del otro lado es una industria del abuso, que es lo que tenemos en muchos casos. Una industria del abuso de proveedores inescrupulosos, como podrían ser aquellos estudios de abogados o abogadas que quieren sacar ventaja de instrumentos o herramientas. Bueno, proveedores inescrupulosos que abusan de los consumidores. Entonces, en el uso de estas dos, o no en el uso, sino en la existencia de estas dos fuerzas, uno debería pensar en de qué manera poder contrarrestar estas dos fuerzas aparentemente opuestas o opuestas. Yo creo que el arbitraje de consumo, los medios alternativos de resolución de conflictos, son una forma de generar esto que yo escribí aquí, y es cómo hacer o cómo establecer ámbitos en donde ese acceso a la justicia no sea en contra de nadie y sí sea a favor de todos. A mí me tocó participar, la verdad, tuve mucha suerte de participar en el desarrollo, en la creación de los tribunales arbitrales de consumo, del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo de Argentina. Cuando comenzamos ese proceso,
solamente lo que teníamos era un artículo, el artículo 59 de la Ley de Defensa del Consumidor de Argentina, donde decía que el Estado iba a propiciar la creación de tribunales arbitrales de consumo. Punto. No había tradición de arbitraje en Argentina y lo único que conocíamos, o la única experiencia con mayor tiempo, o que se aplicaba con más tiempo, que se está aplicando, era la española. A partir de ahí, y de esta realidad, empezamos a construir los tribunales arbitrales de consumo. Y siempre entendimos que esta era una creación colectiva. ¿Y por qué es una creación colectiva? Porque la esencia del arbitraje, y la esencia del arbitraje de consumo, es la voluntariedad. Esto quiere decir que hay dos partes, por un lado un consumidor y por el otro lado un proveedor, que voluntariamente se ponen de acuerdo para llevar adelante un arbitraje. Esto es, para poner en manos de árbitros la solución del conflicto que nos tiene enfrentados. Entonces, cuando esto es así, cuando esta es la realidad, no hay forma de que esa construcción, de la construcción de un sistema que permita llevar adelante el arbitraje, no sea colectiva. Y en toda construcción colectiva, el contexto es que todos dan y todos ceden. Porque de otra forma, no podría cimentarse esa construcción colectiva. Es cierto que eso que se da y se cede, necesariamente no tienen que ser cosas esenciales para las partes. Pero sí en la construcción colectiva, seguramente el producto no va a ser ni el que quiere uno ni el que quiere otro, sino el resultado del esfuerzo común. Y la estrategia era, como decía recién, pasar de la voluntad a lo voluntario. O sea, tenemos la voluntad de construir el sistema y el sistema es un sistema voluntario. ¿Sí? Ese sistema voluntario tiene que ser conveniente para las partes. ¿Por qué? Porque si no es conveniente no lo van a utilizar. Y si es conveniente para las partes, tiene que tornarse innecesario. Esto quiere decir que no solamente le sirve a las partes utilizarlo para resolver sus conflictos, sino que va a ser el sistema que van a querer elegir para poder hacerlo. Entonces, estas ideas eran importantes para nosotros en el momento en que desarrollamos el sistema de arbitraje de consumo en Argentina. Pero teníamos una realidad y teníamos que pasar a algo concreto. Y los pilares de los que nos basamos fueron los siguientes. Uno, que esto tenía que tener base legal, esto es evidente, pero era necesario dejar en claro y que esa base legal fuera muy concreta. Dos, necesitábamos trabajar mucho en el tema de información, formación y educación. ¿De quiénes? De los consumidores, de los proveedores, incluso del propio Estado. ¿Por qué? Este es un sistema, no solamente por ser voluntario, sino que este es un sistema en donde si la gente no tiene información de su existencia, si la gente no tiene información de cómo funciona, entonces no lo van a usar. Dos, es necesario formar a las personas que van a participar de ese sistema, no solamente a los consumidores y a los proveedores sobre cómo pueden usarlo, o por qué pueden usarlo, cuáles son los beneficios de utilizarlo, sino también a las personas que hacen el sistema, que van desde las personas que se encargan del día a día, la coordinación, el tema administrativo, pero también de los árbitros. Era muy importante para nosotros capacitar y formar a los árbitros, porque el resultado de esa formación eran los laudos arbitrales. Y solo si los laudos arbitrales eran laudos que tuvieran diría yo, no solamente un peso, sino una coherencia, entonces íbamos a conseguir que el sistema funcionara. Necesitamos que se difunda. Y aquí yo fui y sigo siendo muy crítico respecto a la experiencia argentina. Es muy importante que un sistema de arbitraje tenga una difusión amplia. Por eso, en la reglamentación de ese artículo de la Ley de Defensa del Consumidor de Argentina, pusimos especial énfasis en la difusión del sistema, en la creación de un logotipo, en la posibilidad de que ese logotipo se utilizara para fines de marketing y de información a los consumidores. Porque de esa manera el sistema podía funcionar. Cuento una anécdota muy corta. Estando en España, en ocasión de un congreso de arbitraje de consumo al que asistimos, unas otras personas y yo, cuando estábamos desarrollando el arbitraje de consumo en Argentina,
fuimos a España, fuimos al Congreso y teníamos un día libre y decidimos irnos a Toledo. Estuvimos dando vuelta en Toledo, el famoso de Toledo, los mazapanes que venden, que son riquísimos. Y dijimos, bueno, vamos a comprar mazapanes, ¿sí? Nos metimos, estuvimos en una... Eso quiere decir que se me agotó el tiempo. Bueno. No lo puedo detener entonces. Solamente 3 minutos más. Entramos en una calle que había varios comercios que vendían mazapanes. Dijimos, bueno, ¿dónde lo compramos? No sabíamos. Dijimos, bueno, aquí. Y en uno vimos un sticker, un calco, que decía, adherido al sistema de arbitraje de consumo español, y tenía el símbolo del arbitraje. Dijimos, acá. Y entramos por eso. Y para nosotros fue un hecho casual, pero muy fuerte de lo que queríamos lograr. Y algunos datos rápidos de qué pasó o qué pasa en el arbitraje o con el arbitraje de consumo en Argentina. Hace 14 años que funciona. Existen hasta ahora, desde su creación en el año 98, más de 31.000 solicitudes de arbitraje. Hay más de 8.800 laudos emitidos. Y hay 300 empresas con oferta pública. Ustedes saben, las ofertas públicas es lo siguiente: como el arbitraje voluntario, nosotros queríamos que las empresas se comprometieran. No introdujimos, sino que colocamos en la reglamentación esta idea de oferta pública que tiene el arbitraje de España. ¿Qué quiere decir? Las empresas pueden, ¿sí?, hacer una declaración previa de aceptación de arbitraje antes de que el conflicto exista. La empresa X puede decir, ok, yo me voy a someter al arbitraje de consumo cuando un consumidor voluntariamente quiera ir a arbitraje por un conflicto que tengamos. Yo lo hago previamente. Y el consumidor en su momento decidirá si esta es la vía que quiere. Esta oferta pública lo que hace es permitir a la empresa utilizar este logo y hacer difusión de que forma parte del arbitraje de consumo. Y para el consumidor es mucho más sencillo, porque al solicitar el compromiso al arbitrar queda sellado en ese mismo momento, porque la empresa ya aceptó el arbitraje previamente. Hay más de 300 empresas que han hecho oferta pública. Muchos bancos, a los españoles me acuerdo que siempre les llama la atención de que para ellos es muy difícil conseguir que los bancos hagan oferta pública de arbitraje, y en cambio en Argentina la mayoría de los bancos han hecho oferta pública de arbitraje. Y creo que eso ha motorizado a que muchos problemas se solucionen. Solamente algunos datos. En el año 2011 hubo 1.000 solicitudes o reclamos de arbitraje, y en lo que va al 2012, 1.560. Este es el primer semestre de ambos años. Y acá rápidamente cuáles son los temas más reclamados: la telefonía del celular, más del 42%, y después siguen bancos, el tema de electrodomésticos, servicios públicos y demás. Para finalizar, creo que soy convencido que el arbitraje de consumo es una excelente herramienta. Lo demuestran también las cifras, lo demuestra la permanencia y la vigencia, lo demuestra también el hecho de que hoy en día existan cada vez más distritos, más provincias, más ciudades que están adhiriendo al arbitraje: la ciudad de Buenos Aires y ciudades del interior de Argentina. El desarrollo del arbitraje turístico, y el arbitraje turístico es una herramienta que es muy importante, es muy buena como herramienta. Creo que un país como Perú, en donde el tema turístico es un tema fuerte, creo que es bueno. El arbitraje turístico es un arbitraje, diría yo, es un procedimiento arbitral muy resumido, digamos, y la idea es para cuando alguien que se encuentra en una zona turística o en un lugar de turismo pueda acudir al arbitraje en plazo de 72 horas, puede tener resuelto un problema. Yo, para finalizar, insto no sé si la verdad es algo así, pero digo, me gustaría que el arbitraje de consumo sea una realidad
arbitrar. Creo que es una forma de solucionar los conflictos de manera amigable. Creo que genera una empatía entre las partes, que esto no quiere decir que después no puedan tener diferencias, pero en la instancia arbitral es muy interesante observar cómo los árbitros consiguen ponerse de acuerdo.